Bueno, nuestro tema de hoy es al rescate de las tradiciones y sus valores. Gracias por acompañarnos, de verdad es para nosotros un gozo tenerlos aquí. Y seguimos en esta semana en la que reflexionamos sobre tradición, tradicionalismo y sagradas escrituras. Cuando hablamos de al rescate de las tradiciones y sus valores, tenemos que entender una cosa muy importante. La tradición es un hecho que marca la mentalidad colectiva de un grupo humano, que luego se traduce en el signo de usos y costumbres. Sin embargo, tenemos que entender que hay siempre varias versiones de la tradición. Por eso preferimos entender tradición como historia. Al final de cuentas, la historia es la que nos cristaliza la tradición. Y si la historia no nos da el origen de la tradición, entonces vamos a encontrarnos frente a un signo cuyo significado ignoramos. Por eso la historia está detrás de la tradición. También es importante entender que hay varias versiones de la historia. Por eso tenemos que entender dos cosas. Primero, la visión de los vencedores debe ser tomada con reserva. Porque el vencedor no sabemos si venció a la buena o a la mala, pero venció. Y su versión será siempre nimbarse con una aureola de bondad, lo que no siempre responde a la realidad. También debemos ver la visión de los vencidos, cuando puede uno pergeñarla. Un ejemplo lo tenemos con la masacre de los cátaros en el sur de Francia. Nunca sabremos realmente qué tan malos fueron para ser masacrados de esa manera, o si realmente eran seres extraordinariamente malos, o todo lo contrario, eran tan buenos que no cabían en este mundo. Ahí no hay visión de los vencidos. Pero no es el único caso, hay muchos casos, pero donde la hay, es importante cotejarla para que ambas visiones nos puedan dar lo que es el origen de la tradición. En la Biblia encontramos, por ejemplo, una tradición que es muy típica del pueblo cristiano. Todos los cristianos, casi todos, se simbolizan por esta tradición. Nos dice Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios: pues yo les entrego a ustedes lo que recibí. Que la noche que fue entregado nuestro Señor Jesucristo tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed, esta es mi carne. Y asimismo tomó la copa y habiendo dado gracias, le dio a ellos diciendo: tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria de mí. Esa es una tradición. Una tradición recogida en las Sagradas Escrituras y de la que tenemos por lo menos 4 versiones. Y eso nos permite a nosotros entender el fondo, el signo. ¿Qué hay detrás de los significados? Y aunque hay muchas maneras de entender, desde la transustanciación hasta el simple simbolismo, hay un hecho real. Alguien que entregó su vida por nosotros. Entonces, así es como nosotros podemos entender la tradición mejor y rescatar sus valores. Los elementos visibles que tenemos hoy de la tradición solamente son representaciones de un signo. Y el signo hay que rastrear en la historia, en las diferentes versiones de la historia, para poder entender el contenido y reconstruirlo en el beneficio de nuestra comunidad de hoy. La tradición nos da identidad. La tradición nos dice qué hacer. Seguramente no es un solo caso aislado, fueron muchos casos en los que la superioridad de las armas españolas se imponían a las improvisadas armas de los luchadores por la independencia.
Y no una sola vez, sino muchas veces, algún muchachón puso una alhaja sobre sus hombros para protegerse de las balas del enemigo y llegar a donde pudiera hacer un daño significativo a las tropas realistas para dar paso a los luchadores por la independencia. No fue un caso, fueron muchos, pero no lo registró la historia. Solamente quedó una tradición, la de Pípila. Es tradición porque tampoco hay una constancia histórica del hecho, pero quedó la tradición. Y esa tradición, ¿qué nos enseña? Bueno, esa tradición nos enseña es que alguien tiene que asumir la mayor carga para que todos los demás puedan salir adelante. No es posible que todos podamos salir al mismo tiempo. Alguien tiene que echarse la alhaja en la espalda para poder salir adelante. Entonces, así es como la tradición funciona. Por eso, como nos decía Alexandre, tradición y revolución son palabras que tienen el mismo sentido cuando sabemos entender que son para empujarnos hacia adelante en la historia, a construir la historia tomados de la mano de Dios, porque al final de cuentas Él es el Señor de la historia. Por eso es que en Cristo te invitamos a cambiar tu historia, a hacer que tu historia personal sea el principio de una historia familiar de gozo, de paz, de dicha en Cristo Jesús. Oramos. Señor, nos ponemos en tus manos para que cada uno de nosotros pueda entender tu llamamiento y hacer de nuestra historia personal una historia de victoria en tu nombre y que contribuya a la historia colectiva de un cambio en este país para bien, para felicidad de muchos. A final de cuentas, tú prometiste que cada quien que sea creyente en ti, que deposita en ti su vida, en Él serán benditas las familias que le rodean. Como dice Génesis 12:2. Padre, Señor nuestro, te lo rogamos todo por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, nos esperamos la próxima semana. No se olviden de conectarse al canal Devocionales Conectados con Dios y de compartir estos videos. El Señor les bendiga.